A pesar de ser uno de los líderes mundiales en vacunar a su población, Chile vive una nueva ola de contagios de COVID con cifras similares a la de los peores meses del año pasado. Frente a este escenario y con el objetivo de evitar el colapso del sistema de salud, el gobierno de Sebastián Piñera dispuso esta semana el confinamiento estricto de casi 14 millones de habitantes, prohibiendo los desplazamientos con permisos temporales durante los fines de semana. Hemos visto en las últimas semanas un aumento del número de casos en nuestro país, de la evolución de la pandemia, particularmente en algunas regiones. Es por eso que hemos hecho un análisis y hemos decidido endurecer las medidas de la etapa de transición dentro de este paso a paso. En un mensaje en cadena nacional, el mandatario anunció un paquete de medidas económicas por $6.000 millones para paliar los efectos de la nueva cuarentena, ampliando el ingreso familiar de emergencia para los meses de abril, mayo y junio, un bono extraordinario para los sectores más desprotegidos y préstamos sin interés dirigidos a la clase media. También dispuso beneficios para las pequeñas y medianas empresas y subsidios al empleo. Estamos muy conscientes de la magnitud de la crisis y también de los efectos que esta crisis ha tenido en la calidad de vida de las familias chilenas. Por eso, este fortalecimiento y extensión de la red de protección social va a significar una ayuda y un alivio, una mayor ayuda y un mayor alivio, por cierto, muy necesarios, y que va a llegar a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Con más de 22.300 fallecidos y 930.000 infectados desde que comenzó la pandemia, el principal problema que enfrenta el país trasandino, pese a su exitosa campaña de vacunación, es, según palabras del ministro de Salud, Enrique París, la falta de personal idóneo para atender a pacientes en estado crítico, a pesar de que la cantidad de camas de terapia intensiva se incrementaron en más de 1.000 respecto al año pasado. Estamos viviendo una situación preocupante y estamos preocupados como entidad, como autoridad sanitaria, como gobierno, y es por eso que le pedimos a los habitantes de Chile que además se hagan partícipes de esta preocupación. Sin embargo, el gobierno chileno logró inmunizar en 2 meses al 30% de su población y espera inocular a 15 millones de personas hacia fines de junio. Según relevamiento de la Universidad de Oxford, Chile se ubica en el 5º lugar mundial en dosis administradas por cada 100 habitantes, solo superado por Israel, Emiratos Árabes, Reino Unido y Estados Unidos. La difícil situación sanitaria obliga al gobierno a evaluar la postergación de las elecciones previstas para el 10 y 11 de abril, en la que los chilenos elegirán a 155 convencionales constituyentes encargados de redactar una nueva Carta Magna que reemplace la vigente, escrita en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. En la doble jornada electoral, dispuesta de manera excepcional por la pandemia, los ciudadanos también votarán gobernadores, alcaldes y concejales. Según un sondeo de la consultora Plaza Pública Cadem, el 62% de los encuestados se muestra a favor de postergar los comicios, una posibilidad que las autoridades chilenas supeditarán a la evolución sanitaria. Creo que deberíamos suspender las elecciones. Se han suspendido cosas más importantes, no se debería suspender. Aunque según aseguró el ministro París, es voluntad que el proceso electoral se realice. Por el momento se mantiene tal como está en la ley, la votación entre los días 10 y 11 de abril. 3 años después de haber iniciado su segundo mandato, Sebastián Piñera busca revertir en los próximos meses los duros cuestionamientos sufridos durante el estallido social de 2019, focalizándose en la gestión sanitaria y en la reactivación económica. Su popularidad, sin embargo, sigue en franca caída, con niveles de aprobación que oscilan, según las encuestadoras, entre un 14 y un 20%. Vamos a repasar algunos datos de la campaña de vacunación y de la situación económica en la que está Chile antes de comentar el informe. Las dosis totales de vacunación en Chile
Administradas 8.470.866, dosis cada 100 habitantes 45, vacunados con una dosis el 30% y vacunados con 2 dosis el 15%. Y vamos a ver qué pasa con la economía chilena en pandemia. Cayó el Producto Bruto Interno un 6,3%, la inflación alcanza el 3%, el desempleo el 10,7%, el índice de pobreza alcanza el 10,9% y el crecimiento estimado para 2021 4,2%. En este contexto sanitariamente complejo que atraviesa Chile, se está discutiendo en estos momentos la posibilidad de posponer las elecciones que se van a concretar en teoría dentro de 2 semanas. Como decíamos y reflejaba el informe, se van a elegir no solo alcaldes y concejales, sino también los convencionales constituyentes. Iba a decir asambleístas, pero al final le habían sacado una discusión si era una asamblea constituyente, una convención. Asamblea daba muy chavista, según algunos dirigentes de la derecha chilena, y decidieron ponerle convención constituyente. Igual la asamblea viene de la Revolución Francesa, digamos, no le vamos a... Pero bueno, en fin, se está discutiendo... Y gobernadores también. Y gobernadores efectivamente, también. Gobernadores regionales. Se está discutiendo la posibilidad de que se aplacen las elecciones, para lo cual se requeriría una mayoría calificada dentro del Parlamento, creo que de 2/3, por lo cual tendría que estar de acuerdo los principales partidos de izquierda y de... Decisión que deberá ser inminente, porque ya dentro de 14 días se estaría votando, así que esta semana seguramente vamos a tener novedades en un sentido... Bueno, un 11 de abril también agitado en términos regionales, porque el 11 de abril tenemos también segunda vuelta en las elecciones en Ecuador y también elecciones en Perú y también estas elecciones de Chile, así que va a ser una jornada electoral intensa. Ahora también es intenso el calendario electoral adentro de Chile. Recordemos que este año también los chilenos eligen presidente en noviembre de este año, así que es un año bisagra también para la política chilena, que va también a tratar de reacomodar las fichas dentro del tablero político. Es particularmente curioso la forma que se está complicando la cuestión de la pandemia en los países de la región por distintos motivos, ¿no? Inclusive la paradoja de Chile, el tema de la campaña de vacunación súper exitosa, súper masiva, y tienen problemas porque no tienen el suficiente personal médico para atender los casos más urgentes. El caso de Paraguay, que tiene muy pocos casos de contagios y de muertes, y sin embargo tienen problemas porque no le dan las instalaciones para el sistema sanitario no para aguanta, recibir. ¿no? El sistema sanitario no aguanta. Bueno, lo de Brasil ya lo hemos analizado en sus diferentes aspectos, pero está claro que aquellos países que no tenían un Estado, un sector público preparado para atender a su población, están teniendo graves inconvenientes, ¿no? El tema de Paraguay y Chile son 2 casos emblemáticos donde las privatizaciones han avanzado y el Estado ha abandonado inclusive hasta el aspecto que tiene que ver con la salud. Como Rulo, un país puede hacer bien algunas cosas y mal otras. Chile puede, como vos decías, vacunar masivamente un porcentaje importante de su población, pero no puede atenderlos en las salas necesarias de terapia intensiva, digamos. Y como otro país logra mantener contenida la cantidad de muertos, como Paraguay, pero al mismo tiempo desborda el sistema. O sea, es notable cómo cada país lo maneja a su modo. Y un vínculo también interesante entre pandemia y política. Está esto también que lo vemos en Brasil, y sobre todo en esta campaña, en estas elecciones ahora del 11 de abril que se eligen autoridades locales, es que quedó en evidencia la capacidad de gestión de gobernadores, de alcaldes, de aquellos que se encargan de administrar los distritos, ¿no? Entonces también ahí, incluso, digamos, el efecto de la imagen positiva para estos sectores que han llevado bien adelante, digamos, las políticas sanitarias, termina impactando de mejor manera que a las figuras que están a cargo del Ejecutivo Nacional en muchos casos, ¿no? Creo que el caso chileno también responde un poco a eso.